Y en el Yo Creo de hoy nos visita Victoria De Masi, es periodista, forma parte de la redacción de El Diario AR, que recomendamos siempre su lectura. Trabajó en el diario Clarín durante 15 años. Escribe Gracias por venir, un newsletter que cuenta los entretelones del oficio periodístico. Es columnista en Gente de a Pie por Radio Nacional, ahí con Mario Weinfeld. En 2016 publicó el libro Carlitos Way, la vida de Carlos Nair Menem. Fue reconocida por la Escuela de Periodismo TEA en el rubro Tarea Periodística en Diarios. Creó y coordina el espacio de capacitación y debate periodístico El Movimiento. Así que en este día del y la periodista, ¿cómo estás, Vi? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Feliz día para vos. Feliz día, ustedes. feliz día. ¿En qué crees? Bueno, creo en el periodismo, por eso estoy acá. Soy una militante del periodismo, no al revés, como hablábamos antes. Sí. Y te decía también que padezco un poco este gusto por el oficio. ¿Por qué lo padeces? Bueno, porque, digamos, creo que es un gran momento para mí es un pésimo momento para ser periodista, porque estamos trabajando en condiciones muy precarias y entonces es como un choque de efectos, ¿no? O sea, por un lado todo el gusto que a mí me genera hacer periodismo y por el otro batallar en contra de esas condiciones que hacen que el periodismo que producimos sea de una calidad distinta a la que aspiro y a la que creo que aspiramos la mayoría. ¿Y vos por qué crees en el periodismo? Yo creo en el periodismo porque me parece que el trabajo que hacemos es importante para la sociedad, es importante para la democracia, porque intervenimos en el debate público, porque podemos plantear puntos de vista que van en contra del sentido común a veces, porque estamos ahí para ser veedores del poder, un poder que hoy no se deschaba en las tapas de revistas, como en los 90, por ejemplo, que calculo, bueno, no sé cuántos años tenés, yo tengo 40. 36, sí. Bueno, 36. Yo tengo 40 y me crié mirando esas tapas de Caras y Gente, donde los funcionarios públicos se mostraban en sus vacaciones y demás. O casi desnudos, ¿no? Que también estaba había también, sí, había de eso, me acuerdo. También había de eso. Sí. Bueno, hoy no es tan fácil ir a buscar ese poder. Incluso el poder puede ser una dirección de IP, o sea... Y bueno, nosotros estamos para eso y creo que un poco pensaba hoy, en el Gracias por venir que se publicó hoy, que la grieta o la idea de grieta nos hizo mucho daño. Hizo daño a personas, a periodistas, a marcas, destruyó marcas, creó otras, ¿no? Pero esta cosa del binarismo, digamos, el blanco-negro, el bueno o malo, fue en desmedro de la calidad periodística. Es una idea muy holgazana la de la grieta. Y el periodismo que consumo y el periodismo en el que creo está en esa zona de frontera donde todo se pone en estado de pregunta. Es un periodismo curioso, es un periodismo que quiere saber, que quiere abrir el debate. Ese es el periodismo que consumo, el periodismo en el que creo y el periodismo que milito. Ese es el periodismo en el que crees vos, el que hacés vos, el que militás vos, pero también hay varios periodismos, ¿no? Incluso cuando hablamos de el periodismo como auditor, control del poder, también hay un periodismo que es parte del poder, ¿no? Y que trabaja con y para el poder. Sí. En todos esos periodismos, digo, hay también... ¿Cuál es, en todo caso, el desafío de ese periodismo que a vos te gusta, en el que vos crees, frente a esos otros periodismos? Sí, te sumo algo más, que es el periodismo que hoy trabaja para el poder del futuro. Sí, que ese también hay que tenerlo en cuenta. Mira, yo creo que siempre hay que, digamos, está la versión del lobo y la versión de Caperucita, ¿no? Y en el medio está esta idea de verdad. En el medio están los hechos, o partimos de los hechos. Entonces... en esto de, así como aprendimos a decir los feminismos, porque dentro del feminismo hay un montón de corrientes, también adhiero a esa idea de distintas maneras de hacer periodismo. Lo que pasa es que el periodismo que yo consumo y el periodismo que promuevo o que promovemos desde el movimiento, por ejemplo, no tiene que ver con ese tipo de periodismo compañero del poder, sino del periodismo que prefiere interpelar al poderoso. Y cuando digo poderoso no me refiero solamente al funcionario público. Claro, es el empresario, es el dueño de una cadena de farmacias, es... Los distintos poderes. Sí, total. La gente que opera desde la cárcel. Claro.
ese tipo de cosas. ¿Y hay algo de nostalgia en ese periodismo que fue? Porque estamos también, por generación, atravesados en el periodismo que vimos, que tal vez llegamos incluso a hacer, ¿no? De publicar en papel, y hoy en una realidad totalmente distinta, y también como tratando de encontrar la vuelta y adaptarnos. Hay y al mismo tiempo de, no sé, Sí, desafíos yo un poco nací- abrumantes. Yo a veces pienso que nací vieja, digamos. Sí, totalmente. No, tuve el privilegio de haber sido criada en el diario Clarín con compañeros que vivieron el periodismo de los 90, donde había plata para tirar para arriba, e hicieron un periodismo maravilloso, un periodismo que, digamos, hoy no se puede hacer. Entonces, a mí, digamos, yo crecí laboralmente escuchando anécdotas, historias, experiencias de compañeros que habían vivido la redacción en esa época. Me encanta escuchar a periodistas que tienen muchos años en el oficio. Pero también me interesa ver en qué están los periodistas recién egresados, digamos, gente de 20 y pico de años, porque mi generación es esa generación bisagra del oficio. Antes los cambios llevaban 20 años, hoy llevan 20 meses. Entonces nosotros que por ahí venimos de esa vieja escuela, bueno, nos cuesta un poco ser flexibles ante los cambios tecnológicos, por ejemplo. Claro. Ayer estaba mirando un poco acerca de inteligencia artificial y el chat GPT y veía qué pasaba en las redacciones de los Estados Unidos, que siempre los tenemos como referencia, y los editores de esas redacciones son muy cautelosos con el uso de la inteligencia artificial. Dicen, por ejemplo, que tienen que capacitar a sus redacciones y que solamente van a empezar a usarlo cuando quede demostrado que es un programa lo suficientemente fiel como para cumplir con los estándares de las redacciones. Y acá ya estamos viendo cómo resolvemos una nota, Sí, total. preguntándole a la máquina. Sí, sí. Entonces, me interesa como dar cuenta desde mi lugar de redactora cómo son las dos cosas, digamos, la vieja escuela y esto que parece que nos va a reemplazar. Y mientras tanto también, para el trabajador y la trabajadora de prensa, a ver, una realidad laboral muy compleja. Está el informe de Cipreva que se publicó ayer, aumentó el pluriempleo en los medios, el 45% de los periodistas del AMBA tiene salarios por debajo de la línea de la pobreza. Todos tenemos 1, 2, 3 y hasta Yo tengo 4. 4 trabajos. Eso afecta a la calidad periodística, afecta a lo que luego se nos exige bien, ¿no? También, Sí. por ser periodistas. Sí. Ahora, me interesa esto especialmente porque hay como una idea de que ser periodista es llenarse de guita, ¿no? ¿Quién? No, pero el que no trabaja de periodista, ¿no? Que como que estás en la tele o te llegan, ¿viste? Pero a vos te deben pagar bien. Porque vos, Sí. ¿viste esa cosa, ese mito que hay alrededor de la figura del periodista? Sí. Arruinada por los datos de la realidad. Absolutamente. Sí. Yo no sé quién tiene mucha plata siendo... Hay algunos que tienen mucha plata. Sí. No los quiero nombrar. O sea, quiero Son ser los- elegante. los Sí, conocemos todos. elegante, justamente. Los conocemos todos. Los conocemos todos. Mira, históricamente el periodista de gráfica /digital ahora es un profesional precarizado. Sí. Algunos entienden que hacer periodismo de gráfica, periodismo escrito, es un hobby. No, es un trabajo. Y la verdad es que lleva muchísimo tiempo hacerlo bien. Ujú. Calculo que también pasa esto, también quiero decir esto. Sí. Digo, yo tengo 4 laburos, no tengo hijos, no tengo a nadie a cargo, digamos, pero necesito 4 laburos. Hay periodistas muy jóvenes, estos que te decía antes, 20 y pico de años, que pretenden tener hacer una carrera en 5 minutos. Bueno, no. No solo vas a ganar poco, sino que para acceder a un trabajo que te visibilice, que te ponga en un lugar, en este extraño lugar de algo que detesto, que es la pluma o las firmas, Sí. lo detesto. Sí, sí. Bueno, para eso hay que laburar un montón, muchísimo. Y hacer cosas que a veces no tenés ganas de hacer. Y aún así vas a ser pobre. Yo creo que esto es una advertencia que uno tiene que hacer cuando, siendo docente, que no lo soy, en las escuelas de periodismo, por Sí. ejemplo. Me acuerdo cuando empecé TEA en 2004 y en la charla introductoria nos pidieron que levantásemos la mano los que nos informábamos con la tele
todo era en el Paseo de la Plaza, no me acuerdo qué sala. El 90% levantó la mano, quienes con radio, un poquito menos, quienes con diario, éramos 4. Claro. Bueno, Ya en 2004. ahí es cuando te tienen que decir, Sí. bueno, está bien, vas a trabajar un montón y vas a ganar poco dinero. Pero hay recursos, hay maneras. Lo que hay que hacer es no parar, digamos, no perder como ese norte. ¿Cuál es tu norte? Bueno, ¿qué querés ser? A eso vos tenés que tener una pregunta, tenés que tener una respuesta, esa respuesta puede ir variando, siempre es una conversación abierta con uno mismo, pero si tenés un deseo, y yo creo que es posible. Y hablando del periodismo como creencia, en esto de que vos creés y militás y laburás, ¿alguna vez estuvo en crisis tu creencia en ese periodismo o en el periodismo en general? Digo, un momento en que Sí. decís, che, no, me parece que no está por ahí. Sí, parece acá que estoy por levantar una iglesia, pero todos los días. Todos los días. Todos los ok. días. Siempre hay un momento en el día que decís, uff. Sí, que querés mirar un Excel, o sea, trabajar de mirar un Excel, básicamente. Sí. Sí, bueno, no sé, ayer se me cayeron 3 notas, una tras de otra, y una Claro. fuente me mandó a la mierda por insistente. Y sí, y a veces no tenés ganas de lidiar con la gente. Claro. A veces también es una profesión que si vos haces, como en mi caso, información general o periodismo más o menos de actualidad, yo no hago actualidad, pero cuando estás expuesto a las violencias de los otros, lo voy a contar con una anécdota. Dale. Mi última nota en información general de Clarín fue un domingo en Morón, la cobertura de un femicidio. Yo llegué, era la vuelta del shopping de Morón, estaba el padre de la mujer que había sido asesinada y bueno, uno hace las preguntas que tiene que hacer. El padre, en una especie de conmoción total, me hace pasar a los fondos de donde vivía su hija que había sido asesinada hacía horas nada más. El padre me pide disculpas porque no habían podido limpiar y me empieza a contar cómo había sido la secuencia, lo que habían podido rearmar. Y yo me vi saltando los charcos de sangre, viendo las marcas de esta mujer que había sido asesinada por su pareja, sin ningún tipo de conmoción física, emocional. Cuando me subí al auto para volver a la redacción, porque tenía que volver y escribir la nota que salía el otro día, porque pensábamos en papel en ese momento, me di cuenta que ya había algo que se me había roto. Y que si no salía de esa escena, donde nada me conmovía, las cosas iban a terminar mal. Cuando digo las cosas, digo que esa sensibilidad que uno tiene que tener, siempre con distancia prudencial respecto del sujeto de la nota, si eso se estaba perdiendo, yo tenía que hacer un cambio. Y fue cuando pedí que por favor me pasaran a Revista Viva, que fueron mis últimos 4 años en Clarín. Eso es una historia, digamos, con un final, bueno, positivo. O sea, yo tuve registro de que frente a un hecho conmocionante no me estaba pasando nada, entonces me corrí de la escena. Pero a veces cuando te putean o cuando estás por conseguir esa nota y la nota se cae, o cuando un entrevistado se arrepiente, o cuando un entrevistado se enoja, o te manda a decir que se enoja o llama a tu jefe, y ahí es cuando decís, bueno, largo todo. Pero yo nunca largo nada. Claro, no. Siempre amagamos, pero nunca lo hacemos. Sí, digamos, está la idea como del vivero, bueno, me digo otra cosa. Pero la verdad es que yo no quiero hacer otra cosa. O sea, yo me quiero dedicar a esto. Cuando estudiantes te preguntan o te piden consejo, ¿viste? En redes o en reuniones, che, ¿cómo se hace para trabajar de periodista? ¿Viste? Sí. ¿Tenés algo para decir? Sí, yo siempre tengo algo para decir. Siempre. Sí. Es muy raro que yo no tenga algo para decir. ¿Y qué decís? No, bueno, yo trato de alentarlos, pero yo sé lo que cuesta. Hoy el mercado de medios está súper reducido, o sea, sobre todo post-pandemia, donde incluso las redacciones físicas son más chiquititas. Entonces es difícil meter una nota en un medio. Te pagan mal, te pagan tarde. Pero cuando la idea es buena, cuando un periodista o una periodista tiene una idea que está buenísima, yo trato de hacer lo posible para que esa nota se publique en algún lado. O sea, más que un consejo, a mí lo que me pasa es que me gusta tender puentes, que me parece que eso es algo que tenemos que recuperar en este colectivo de periodistas. El periodismo es un oficio colectivo y en el caso de que yo pueda darle una mano a alguien, bueno, ahí estoy. Después en los talleres sí se arman como espacios de debate donde vemos entre todos cómo resolver esos problemas. Yo la verdad no soy un oráculo, o sea, yo puedo hablar desde mi experiencia, que tampoco es tanta,
Pero lo que sobre todo me gusta es como, bueno, tender puentes. Me parece que eso está bueno. Cuando mirás hacia adelante, ¿no? Que es este momento así de extrema incertidumbre, confusión, no sabemos muy bien esto, qué va a pasar con la inteligencia artificial, qué pasa con las redes, hasta dónde hay que acomodarse o hasta dónde hay que resistir. Cuando estamos, y un poco por eso se llama elijo creer esto, atravesados en un momento en el que cada uno elige de la realidad lo que le conviene creer, lo que le calza bien a lo que ya piensa, ¿no? A su subjetividad, y ante también, obviamente, estas dificultades económicas, laborales, del mercado laboral. Mirás para adelante y ¿qué ves? Todo negro. Vamos todavía. Pero igual sostener la creencia. No, porque así es la fe, Sí. ¿viste? La fe es creer sin haber visto, o sea, esto es tener Sí, fe. sí. Eso No, es creer, ver eso todo es- negro y seguir. Y seguir, Claro. sí, y seguir. No sé, yo la verdad no espero nada de nuestra generación. Y de la que viene, bueno, no le puedo pedir mucho. Hagan lo que puedan. A ver, respecto del periodismo, que es el Sí. tema que nos convoca, me parece que hay que ser mejor periodista que nunca, a pesar de los pocos recursos que tenemos. Ujú. Primero por la proliferación de las fake, que no son news, porque Sí. son hechos falsos. Sí. Después por esto de la inteligencia artificial, digamos que es información que puede ser manipulada y luego viralizada, entonces uno tiene que estar preparado para reaccionar si esa noticia falsa ya está circulando, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cuáles son nuestras estrategias para hacerle saber a la sociedad que eso que está dando vueltas no es real? Después el otro gran desafío es informar para el convencido. A veces yo, me retiro de la discusión, porque la verdad es que si una persona piensa que y yo te estoy diciendo, no, pero The Lancet dijo, o sea, Sí, no. sí, claro. Y vos perdés Sí. esa batalla, bueno, hay que retirarse. Claro. Después, sí me parece que, digo, donde hay un poquito de luz, abrís la ventana y aparece un poquito el sol, es en ir a armar nuestra comunidad, nuestra audiencia, aunque sea chiquitita. Ujú. Pero si vos lográs identificar quiénes son tus lectores, oyentes, espectadores, bueno, acá hay de todo. Audiencia. Es audiencia. Si vos podés identificar Sí. y detectar cuáles son sus traumas, cuáles son sus puntos de interés, dónde podés hacer periodismo de servicio, que tu aspiración no sea 1 millón de personas que forman, que sean 10. Ujú. Si vos tenés eso, yo creo que estamos bien. Lo que pasa es que tenés que reidentificarte como medio. Tenés que bajarte y decir, bueno, yo ya no tiro el medio mundo para agarrar todo. Claro. Tiro la caña y lo que sale, sale. Eso me parece que está bueno. Me parece que necesitamos un cambio cultural donde todos entendamos que como ciudadanos es una responsabilidad estar informado y que además tenés que pagar por la información. Bien dicho. Esa Sí. parte está muy bien. No, sí. Hay sí, que sí, suscribirse, hay que pagar. Sí, hay- voy a decir algo que me da vergüenza. Yo uso un link clandestino, después si quieren se los paso, que te rompe el muro pago. Sí. Pero dicho eso, digo esto. La información tiene que ser paga. Y en la medida de lo posible por suscriptores. ¿Por qué? Porque eso hace que yo saque del medio a la publicidad, la pauta oficial, pública, las publicidades privadas, y que no haya interferencias entre la información que yo genero y la persona que lo recibe. Y porque además pagar le da derecho a la audiencia a reclamar. Ujú. Entonces me parece que tenemos que ir por ese camino, que es lo que estamos haciendo en el diario AR y que seguramente lo están haciendo En ustedes Gelatina también, sí. y otros tantos medios, Sí, claro. que es hacer esa apuesta, Ujú. que el periodismo sea de las audiencias. Bueno, la leen en el diario AR, se suscriben a su newsletter, gracias por venir, en el que cuenta mucho de esto de lo que hemos conversado, los entretelones de las notas que escribe, del oficio periodístico en general. Te escuchan en Radio Nacional también. Sí, es una experiencia nueva con Mario Weinfeld los lunes. Estoy. Bien. Sí. Gracias por haber venido Gracias a ustedes por y invitarme. por seguir creyendo en el periodismo a pesar de todo, digamos. Acá estamos. Victoria De Masi, en Elijo Creer. Si te sobra un mango y te parece genial lo que estás mirando, podés bancarnos suscribiéndote a gelatina.com.ar. Suscríbete en Gelatina.